Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar un poco de prevención ante sismos. ¿Estamos realmente preparados? Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Guerra por la Fiscalía. Tras ser repuesta como fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia, Patricia Benavides llegó al Ministerio Público, pero Dela Espinosa no le abrió la puerta de su despacho. Dela Espinosa señaló que ella fue elegida por la Junta Nacional de Fiscales Supremos y denuncia golpe a la democracia. En tanto, Patricia Benavides le advierte que estaría incurriendo en faltas administrativas e ilícitos penales. Verifique si le toca cobrar el FONAVI. Puede hacerlo desde casa en el portal web de la Secretaría Técnica. Trump salva la vida al líder de Irán. Evitó que Israel ejecute plan para matar al ayatolá yemení. Y Fiscalía de la Nación está en UCI. Catherine Ampuero dice que fiscales se niegan a una reforma. Bien amigos, como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre prevención en casos de desastres naturales, básicamente luego del sismo que hemos soportado. Y para ello tenemos la visita en estudio de Carlos Paredes Arrasco. Él es oficial general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Señor Paredes, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Un gusto nuevamente estar por acá. Gracias a usted por venir. El día domingo, Lima y Callao se vio remecida por un sismo bastante fuerte. La tierra tembló como hace mucho no lo hacía en nuestra capital y en el Callao. Y la pregunta es, ¿estamos realmente preparados? Lo que ocurrió ese día es una señal de que ante un sismo mayor, la reacción que vamos a tener no es la adecuada. Bien, no estamos preparados y lo que más nos preocupa como cuerpo de bomberos, que siempre estamos respondiendo a todas las eventualidades que se presenten y buenamente podamos responder, es que realmente no hay un buen plan de, en este caso, estar preparados para la eventualidad. Los simulacros que tenemos, básicamente, sin que nadie se moleste, son más demostraciones que simulacros, porque hay que acostumbrar a las personas que realmente el día del terremoto tienen que estar preparados para que la autoayuda sea justamente por ellos mismos. Deben estar organizados en cuanto a vivienda, centro de estudio, de trabajo, porque en el caso, digamos, que la gente espera siempre la respuesta. ¿Qué ocurre cuando hacemos las demostraciones dentro de los simulacros? Que las personas, en vez de estar conscientes de dónde deben asistir y que deben valerse por sí mismos, están viendo el actuar de las Fuerzas Armadas, de los bomberos, digamos, de las ambulancias, y subconscientemente les está creando la idea que van a estar el día del terremoto, lo cual obviamente es imposible. Hablando de bomberos, en mi caso, tenemos 34 millones de habitantes en el Perú. Tenemos 16.000 bomberos, que calculamos que operativamente puedan estar 10.000 bomberos ese día. Algunos van a estar también muertos, atrapados, algunos heridos. Calculamos solamente 10.000 bomberos. Si se tratara que los bomberos tienen que responder a ayudar a las personas, cada bombero tendría que ayudar a 3.400 personas, lo cual obviamente es imposible. Entonces, si vamos a sentarnos a esperar que vengan los bomberos y las instituciones de respuesta para ayudarnos, esto nunca va a llegar. La idea es justamente que en un simulacro se planteen situaciones en las cuales sean difíciles de salir adelante para que se vea la manera, las carencias, ver nuestras fallas y poder buscar solucionar esa respuesta por parte de uno mismo. ¿En qué se está fallando entonces en estos simulacros? Porque, digamos, se promociona mucho desde Defensa Civil, desde el Estado, participar en estos simulacros, pero ¿en qué se está fallando, cree usted? Bien, que deben ser obviamente más reales. O sea, los planes de seguridad, los planes de contingencia de una empresa es la copia de la empresa del costado del amigo que solamente usan liquid paper, por decir así, y le cambian de nombre. Pero para que haya un plan de respuesta tiene que haber una evaluación de la edificación, la vivienda o el colegio donde uno habita, para poder realmente ver las necesidades. Para empezar, el número de brigadistas. No es igual de una empresa que trabajen 50 personas a una que trabajen 200 personas. Y los tiempos de recorrido, la señalización, el tipo de construcción que podamos tener es lo que va a definir qué ayuda, pero propia, debo de tener, y justamente plantearme los escenarios para que eso pueda superarse y pueda verse realmente una ayuda en el caso de una eventualidad como esta. Claro, justo usted menciona el tema de las edificaciones, ¿no? Y no es lo mismo, desde mi humilde punto de vista, hacer un simulacro en, no sé, San Isidro, Miraflores,
que un asentamiento humano de algún distrito, de algún cono de Lima, no sé, San Juan de Lurigancho, Caraballo, que muchas casas están construidas en la falda de los cerros, no es lo mismo hacer un simulacro ahí. Definitivamente no. Se supone que en un terremoto grado 7.5 o algo más, se supone que los cerros se van a deslizar. Del 12 al 15% de la población de Lima vive en cerros, vive en pendientes. Entonces, si realmente llegaran a deslizarse, ahí nomás tendríamos cerca de 2,5 millones de personas afectadas, y esto sumaríamos la cantidad de muertos. Entonces, las viviendas en este caso son de repente un poco menos, van a hacernos menos daño, porque digamos que son viviendas de madera, de adobe, techo de calamina, de plástico, que me puede caer encima y puedo sobrevivir, golpeado, pero puedo sobrevivir. En cambio, en San Isidro vamos a tener edificaciones que, si bien es cierto, están, digamos, entre comillas, bien construidas, pero debido a la densidad de población, a la cantidad de personas que trabajan, digamos, en este caso, digamos, San Isidro, entonces estamos hablando de que en San Isidro hay un cálculo que viven algo de 67.000 personas, pero diario transita 1 millón de personas. Claro. Entonces los escenarios van a ser diferentes si el terremoto es en la noche, que la gente está viviendo y que no hay mucha gente, pero está durmiendo, perdón, y no hay mucha gente caminando, a diferencia de que si ocurre en el día, San Isidro va a ser muy afectado porque tenemos más de 1 millón de personas transitando. Digamos, San Juan de Lurigancho vive 1,5 millones de personas, pero en el día hay mucho menos gente porque salen a trabajar a otros lugares. Entonces, cada escenario es diferente, cada distrito es diferente y cada tipo de construcción, etcétera, obviamente va a ser un plan definido que tiene que haber un previo análisis de riesgo para determinar cuál es mi actuar para empezar. Si una vivienda está bien construida, de repente yo prefiero o me conviene más quedarme en una zona interna, pero si después de un análisis de riesgo se determina que está en una mala condición, de repente hay más posibilidades de sobrevivir, tengo que salir inmediatamente a la calle. Siempre cuando esté en un piso, siempre cuando esté en una distancia adecuada para poder llegar afuera. Entonces, si hacemos un simulacro, debería estar, o sea, la estrategia es distinta dependiendo de la zona. Totalmente. Esto va a depender. Yo soy arquitecto de profesión. Entonces, las mismas viviendas son construidas de acuerdo a un análisis de suelos, donde determinan el tipo de vivienda, el tipo de estructuras que debe tener, el número de pisos, etcétera. Entonces, igualmente, para el caso de estar preparados, debo de saber o conocer el tipo de edificación en la que yo habito, claro, para que esto pueda definir si me quedo en una zona interna o si salgo inmediatamente porque hay más posibilidades tengo de sobrevivir. Buscar una zona segura como el conocido espacio vital, o de repente salir o crearme espacios abiertos alejados de vidrio, de objetos o de partes de repente no estructurales que no me vayan a dañar. Veíamos en imágenes el día del sismo, estas imágenes que captan las cámaras de seguridad de las casas, de los centros comerciales, pero me llamaba la atención mucho estas cámaras en las casas y se veía gente corriendo, es más, gente regresando por agarrar al perrito en la azotea de una casa, bajando por las escaleras, gente tropezándose. ¿Esto qué lecturas nos da? Que o no participamos de los simulacros, o la otra posibilidad es que no sabemos cómo reaccionar en el momento de la emergencia. O sea, digamos que la emergencia nos gana y nos olvidamos un poco de las cosas que practicamos de repente y actuamos por instinto. Mira, definitivamente. Yo pienso que tanto las personas como las mismas instituciones, para que realmente tomen conciencia de lo que sería un simulacro para estar preparados para un desastre como estos, es que lamentablemente necesitamos un buen terremoto. Un buen terremoto que mate personas, para que todos tomemos conciencia, porque las personas están pensando que un simulacro es un juego y que simplemente no lo realizan y no están tomando conciencia que sí, realmente se van a morir y va a morir muchísima gente. Defensa Civil calcula que en un terremoto 8.8 van a haber 2 millones de heridos y un número muy grande de muertos. Entonces, esto va a definir que definitivamente no estamos preparados. Nosotros como cuerpo de bomberos, a veces en una emergencia, en un atropello, llevamos en la ambulancia a un hospital a la persona herida y los hospitales están colapsados, no hay espacio para atenderlos, a una víctima. Y a veces la ambulancia los pasea de hospital en hospital buscando si hay espacio para que lo atiendan. ¿Te imaginas 2 millones de heridos en Lima? O sea, esto va a ser un caos total, ¿no? Claro, entiendo que el sistema de salud no está preparado tampoco para una emergencia como esta, para atender heridos. Así es, así es. Y también en cuanto a las compañías de bomberos, tenemos cerca de 40 compañías de bomberos en Lima y Callao. Si habláramos digamos, lo mínimo que podría ser 75.000, por cada 75.000 habitantes una compañía,
Estamos hablando que en Lima deberían haber 160 compañías, tenemos 40. Y eso que los estándares internacionales indican que debería haber entre 20.000 a 30, o sea, por cada 20.000 o 30.000 habitantes, una compañía de bomberos, para que realmente la respuesta sea efectiva. Significa de que en Lima deberían haber 600 compañías y a nivel nacional 1.700 compañías de bomberos. Y estamos muy lejos. Actualmente tenemos 247 compañías de bomberos mal equipadas, porque todos sabemos que definitivamente nos falta el apoyo. Y como hay un ejemplo muy claro de explicar, los bomberos estamos tan igual como que imagínense al glorioso ejército peruano haciendo una apoyada para comprar balas para poder enfrentar la subversión. Entonces, así estamos ahorita. Estamos pidiendo, rogando, haciendo, digamos, capacitaciones para pedir a cambio del servicio equipamiento para nuestras compañías, no para nosotros, sino para poder ayudar a la comunidad. Entonces, en ese equipamiento que obviamente nos falta, en una situación normal, imaginemos el día del terremoto donde van a haber miles de heridos, millones de heridos. Claro. Es lo mismo según los escenarios que ustedes se han planteado y los ejercicios que entiendo que ustedes realizan. ¿Es lo mismo atender un escenario post-sismo fuerte, un terremoto, de noche que de día? No, definitivamente que no. Obviamente la ventaja una de las preocupaciones más grandes de las personas es que durante el día se van a cortar las comunicaciones y no sabemos qué va a pasar con nuestros familiares, porque no sabemos si uno de repente puede estar en la universidad, en un trabajo, o si en el colegio, o haya salido. En la noche normalmente debemos estar juntos, todos. Pero el problema es que si el terremoto nos agarra de noche, entonces las posibilidades de daño serían mayor, porque obviamente nos va a agarrar adormitados y por eso yo siempre recomiendo dormir siempre con pijama, porque uno no va a poder colocarse un pantalón de buzo o un pantalón durante el movimiento sísmico. Siempre las zapatillas, las sandalias a un costado para poder salir. Hay que siempre imaginarnos lo peor para estar preparados. Lo peor que podemos hacer es no hacerle caso a la abuelita cuando le comentamos, de vuelta dice hay un terremoto y te tapa la boca y dice, no digas eso. No, eso es lo peor. La mejor manera es pararse cada uno en su casa, ver las lunas que van a reventar, ver de repente qué parte hay maceteros, adornos que me puedan caer en mi ruta de evacuación, colocar la llave de la puerta en un lugar fácil de encontrar, no a la hora que me vamos a dormir, de repente la llave está en la mesita de noche o en los pantalones, pero no, siempre hay que tener una llave a la mano y que todos sepan cuál es su ubicación. Porque una vez que logramos salir del cuarto y llegamos a la puerta y vamos a estar atrapados, hay que pensar que nadie debe retornar al cuarto para buscar su llave, sino debe haber un lugar. Entonces todo eso es parte del plan de seguridad, de contingencias de cada vivienda. Y esto si lo trasladamos a una empresa o a un colegio, obviamente hay muchos más factores que evaluar. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién se va a cargar de los heridos? ¿Quién va a rescatar a las personas? ¿Quién va a apagar un amago de incendio? No llamen a los bomberos, no va a entrar la llamada y aparte no vamos a poder responder. Las compañías van a estar repletas de personas que piden ayuda, de fracturados, de viviendas laterales a las compañías que han sido afectadas, colapsadas y que hay personas atrapadas y no vamos a poder salir más de 50 metros a la redonda de cada compañía de bomberos. ¿Verdad? Ahora, el día del sismo vimos, lamentablemente, una persona falleció, le cayó un bloque de muro de ladrillo. Un muro, de un cuarto piso. Y esto nuevamente pone en el tapete el tema de las edificaciones, ¿no? En la casa estaba, el cuarto piso de esa casa estaba medio construida, era una pared, nada más, ¿no? No tenía, parecía que no tenía columnas ese cuarto piso. Y nos llama a la reflexión. Las construcciones informales que existen en la capital agravan más la situación, ¿no? En el Perú, de cada 10 construcciones, 7 construcciones no tienen ninguna evaluación, ni asesoramiento, ni está proyectada por un arquitecto o un ingeniero. Entonces, esto es la famosa llamada... De 10, 7. O sea, 7 viviendas, 7 construcciones son hechas por lo conocido como la autoconstrucción. Que confiamos buenamente en un maestro de obra que sabe construir, pero es necesario el asesoramiento o el proyecto de un arquitecto o un ingeniero. Pero en el Perú siempre por tratar de economizar un sol, decimos, pero ¿para qué vamos a pagar un arquitecto o un ingeniero si al final lo va a construir el albañil y tiene experiencia porque construimos esas casas? Sí, entonces eso es lo que nos está llevando a construir nosotros mismos nuestras trampas mortales, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares con los que vivimos. Y eso es por... Yo he crecido en una zona, en un distrito populoso, San Juan del Lurigancho, y he visto vecinos haciendo sus propias zanjas. Así es. ¿No? Para construir sus casas. Y bueno, y ahí están, las casas están ahí.
¿no? Levantaron incluso 2, 3 pisos. Estos terminan convirtiéndose en una bomba de tiempo también, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, como comentaba hace un momento, el tipo de construcción, digamos, empezando por las zanjas, el tamaño, el tipo de concreto, el ancho, el largo, va a depender de un estudio de suelos. Entonces, y de ahí va a depender todo el cálculo estructural que pueda tener una edificación. Pero en el caso de la autoconstrucción, como te digo, vienen, hacen una zanja, vacían concreto, le plantan las columnas que ven necesarias, pero no hay un adecuado estudio de repente el ancho, el alto, el peralte, el tipo de concreto, el diámetro de los fierros, etcétera. Entonces, ahora, esto nos lleva obviamente... El lugar donde se construye también, ¿no? Veíamos unas imágenes no sé si fue Villa El Salvador, y El Salvador es arena, claro, ¿no? Y hay casas construidas en las faldas de los cerros. Y veíamos que se había hecho como una especie de desnivel, una grieta y se había hecho como un desnivel. Entonces, esas estructuras, ese terreno, en un sismo, si este fue 6.1, un sismo de 7, esas grietas van a ser mucho más grandes, claro, y va a haber el deslizamiento que usted mencionaba, ¿no? Así es, sí, por eso es lo que recalco, el tipo de terreno en el que vivimos. Se habla mucho de Barrios Altos, que va a desaparecer, que esto va a ser terrible, pero Barrios Altos está construido en uno de los mejores terrenos de Lima, porque es lecho de río. Entonces esa zona es pedregosa, es piedra. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la antigüedad y la falta de mantenimiento de las viviendas y edificaciones que hay en Barrios Altos. En La Molina hay muy buenas construcciones. ¿Justamente por qué? Porque el terreno es muy malo. Entonces, todo esto va de la mano, todo esto necesita una supervisión. Y eso también tiene que ser parte del análisis previo, del análisis de riesgo, para determinar cuáles son los factores que nos van a matar, para poder determinar cuáles son los pasos que yo debo seguir. Bueno, el tema de fiscalización aquí es básico y pareciera, por lo que vemos, no existe en muchos lados, ¿no? O capaz te rebasa la informalidad, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, en Barrios Altos, como conversamos la vez anterior, hay muchas construcciones nuevas que son buenas construcciones, pero obviamente no van de acuerdo a la zonificación ni al tipo de vivienda que tenemos a los costados. Entonces, hace falta un poquito de fiscalización, digamos, de inspección por parte de las instituciones correspondientes para que se pueda mejorar o evitar esto. Estamos hablando de esas edificaciones que se han convertido en almacenes, que son un cascarón, ¿no? Y que son almacenes nada más. Así es. Y que hemos visto hace algunos meses que se generó un incendio. ¿Y cuánto tiempo se demoró en...? Al final estuvimos 34 días apagando el incendio, ¿no? Porque, bueno, debido al material que había, se volvía a prender y no había, y al apilamiento, a la cantidad de productos, que también debe tener una evaluación y una inspección para que justamente se vea la necesidad de que no se apile la mercadería, para que pueda haber espacio, para que pueda, en el caso de un incendio, recibir el enfriamiento que se necesita. Claro. Bueno, el panorama apunta preocupante porque muchos hablamos de tema de prevención. Cada vez que hay un sismo tocamos el tema de prevención, pero pareciera que avanzamos un paso y retrocedemos 2. Sí, y mira, yo quiero agradecerte y felicitarlos también a ustedes, porque esta entrevista se ha hecho el día martes y el terremoto, bueno, fue el día lunes, no se sabía que iba a haber uno. Normalmente el día siguiente es donde todos se preocupan y entrevistan a las personas y a los especialistas, y todas las empresas empiezan a llamar para hacer capacitaciones y piden simulacros, pero al día siguiente nos olvidamos. Sí. Entonces hoy día martes, si ayer no hubiese habido temblor como el de la noche o el de la tarde, hoy día ya estaría todo olvidado. Entonces la gente jura de que poniendo su rosario atrás de la puerta no va a volver a haber un terremoto. Y eso es, justamente este es un aviso de que supuestamente los científicos dicen que se viene un terremoto muy fuerte. Y obviamente no es porque se trate de adivinarlo. Se trata por la estadística y por la presión de las placas, que hay unos GPS que están marcando que obviamente hay una presión ahí. Entonces cuando se libere esta energía, esto va a ser terrible, ¿no? Sí, bueno, esperemos que esto nos haya servido para tomar un poco más de conciencia, todos, me incluyo, en el momento de los simulacros, ¿no? Participar y también, sobre todo, hablar en casa, ¿no? De cómo se va a tener que reaccionar. Es importante eso. Señor Paredes, queremos agradecer la entrevista. No tiene nada que agradecer, al contrario, yo gustoso de poder apoyar. Yo en 35 años que tengo de bombero he visto muchas cosas terribles, ¿no? Hemos participado en el terremoto, como respuesta en el terremoto de Manta, Ecuador, y hemos visto una realidad muy parecida a Lima. No es el terremoto de Pisco, que fue muy diferente a Lima. La ciudad de Manta, Ecuador, es una ciudad de edificios como Lima, y hemos visto la cantidad de muertes, hemos ayudado, hemos rescatado gente, hemos recuperado cuerpos,
en la cual obviamente yo sé lo que se nos va a presentar y yo sé que la ayuda que creemos que tenemos va a quedar muy chica, va a quedar muy corta. Entonces depende de cada uno poder sobrevivir. Es verdad. Bien, amigos, estuvo con nosotros el oficial general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Carlos Paredes Arrasco, con quien hemos hablado sobre el tema de prevención ante un sismo. Importante meternos en la cabeza esta palabra, prevención. Y la tarea es de todos en realidad. Gracias y que tenga buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Bien, amigos, yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.